Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos en el Señor. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor que nos ayuda, ¿verdad? En todo momento, mis amados hermanos. Que muchas veces, ¿verdad? Pasamos pruebas, dificultades y cosas de la vida, ¿verdad? Y de nuestras acciones. Más que nada, mis amados hermanos. Todas las cosas que nos suceden son por nuestras acciones, nuestras decisiones. Eh, y culpa nuestra, mis hermanos. Nada que nos rodee, ¿verdad? Eh, Nos gobierna, ¿verdad? Ni las cosas muertas, mis hermanos. Pero nosotros somos, ¿verdad?, los que tomamos las decisiones en nuestra vida, los que permitimos ciertas cosas. Y, y no podemos, ¿verdad?, culpar a otro. Como muchas veces, ¿verdad?, nos quejamos diciendo, ¿verdad?, Dios esto, Dios lo otro, ¿por qué esto, por qué lo otro? Cuando en realidad somos nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, mis hermanos, los culpables de lo que sucede aquí en la tierra, ¿verdad? Somos nosotros los que no escuchamos a Dios. Agradecerle a Dios, ¿verdad? Y a mis hermanos, ¿verdad?, que siempre están, ¿verdad? O sea, los que me conocen, ¿verdad?, o tienen algún contacto, algún número de mi parte, ¿verdad?, saben que yo no soy de estar siempre ahí en el celular, ¿verdad?, comunicándome o siempre estar escribiendo. Pues no se puede, mis hermanos. Y aunque a veces de la forma que se haga, ¿verdad?, es necesario. Por ejemplo, antes, ¿verdad?, compraba y vendía mucho por el celular y pues sí tenía que estar ahí mucho. Y porque tenía que contestar los mensajes y todo, ¿verdad? Pero haciendo esas cosas, ¿verdad?, no puede hacer otra. Eh, Cosas como las que hay que hacer, por ejemplo, ahora, ¿verdad?, de lavar ropa y cosas. No puede estar uno ahí pegado en el celular y haciendo lo demás, ¿verdad?, o preocupándose, ¿verdad?, de los otros asuntos. Y, y yo agradezco, ¿verdad?, a mi Dios primeramente sobre todas las cosas que nunca nos deja. Y está más que comprobado, ¿verdad?, todas las cosas que ya conocemos, ¿verdad?, de nosotros, que ya sabemos, que han pasado, ¿verdad?, en mi vida. Y yo sé que a muchos hermanos también, ¿verdad?, el Señor nunca nos ha dejado. Y aún todo lo que sigue pasando, ¿verdad? Hay muchas veces que uno llega a decir, ¿verdad?, ¿cómo lo hago? ¿Dónde hay una salida, verdad? Y el Señor da una salida, ¿verdad? O el Señor trae ayuda para poder hacer las cosas, mis hermanos. ¿Ok? Y eso se agradece siempre mucho, ¿verdad? Y como les digo, sobre todo a Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, a lo que Dios usa, ¿verdad? Sea cosa, sea persona o cosas materiales, ¿verdad? Nos damos cuenta que en realidad Dios nunca nos deja ni nos abandona y hace honor y gloria a su nombre y a su palabra, ¿verdad?, y a sus promesas. ¿Ok, mis amados hermanos? Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? A ver que Él nunca nos va a abandonar y dejar. Que Él, como dice la Escritura, ¿verdad?, no es hombre para que mienta, nuestro Dios. Y, y sabiendo, ¿verdad?, que ha pasado el tiempo y humanamente ha pasado mucho tiempo, mis hermanos, pero uno, ¿verdad?, en el tiempo, en la mente, en Dios se da cuenta que es súper poco, pero ha pasado el tiempo, ¿verdad?, y vemos todas las cosas que el Señor ya había dicho, ¿verdad? Ahí están siempre guerras, rumores de guerra, mostrando el final de los tiempos y también de esta generación, mis hermanos, sabiendo que Dios cumple sus promesas y su palabra, ¿verdad? Y todo lo que Él ha dicho será cumplido y se hará. Y recordando también, ¿verdad?, que en mi comunión, ¿verdad?, con nuestro Dios, eh, Él siempre me enseñó y me mostró cosas respecto del verdadero caminar del Evangelio y de cosas que ocurrirán en tiempos, ¿verdad? Y una de las cosas que Él también, ¿verdad?, me dijo
que estos son los últimos tiempos y que en esta generación, ¿verdad? O sea, en el tiempo de mi vida, es la venida del Señor y no más, ¿ok? Eh, para Dios, mi hermano, una vida es súper corta, ¿ok? Porque yo sé que los seres humanos, hay una vida de alguien, ¿verdad? Pero para Dios, mi hermano, y el tiempo, ¿verdad?, que empieza a pasar, nosotros también nos vamos dando cuenta que la vida, ¿verdad?, es muy fugaz, que, que muchos, ¿verdad?, terminan sus días, termina su destreza de su cuerpo, termina todo lo que podían a, disfrutar en ese momento, y se dan cuenta que no han logrado todo lo que han querido satisfacer, ¿verdad?, su corazón y todos sus proyectos y sus ideas que tienen, ¿verdad? Y que pasa el tiempo y vemos ver crecer, ¿verdad? Bebés, niños, jóvenes, y que en un momento a otro, ¿verdad?, nos damos cuenta que ya son grandes, que ya son jóvenes, ¿verdad? Y que ese tiempo, ¿verdad?, nosotros lo pasamos como si no hubiera pasado nada de tiempo, pero en realidad son muchos, son años para que crezca un niño, un joven. Entonces empezamos a ver, ¿verdad?, el tiempo del hombre, que realmente es tal cual, ¿verdad?, lo dice la Escritura, mis amados hermanos, un tiempo fugaz, ¿verdad? Un tiempo, como dice el Señor, ¿verdad?, el hombre es como nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así también David le rogaba, ¿verdad? Le decía, tú sabes que, o sea, cuando le rogaba a él, no me acuerdo quién era, ¿verdad? Le decía, pero por favor dame reposo, dame descanso, pues tú sabes que mi tiempo es como nada delante de ti. O sea, que, que creo que era Job, ¿verdad? Que en tan poco tiempo, ¿verdad?, que luego me verás y ya no me verás más. Entonces, y él rogaba misericordia, ¿verdad? Piedad para descansar un poco, ¿verdad? De tantas pruebas y sufrimientos, ¿verdad?, que tenía a causa de que era la voluntad de Dios que fuese probado. ¿Ok, mis amados hermanos? Entonces, el Señor nos ayude para estar pendientes, sabiendo todas estas cosas, mis hermanos. Sabemos que el hombre ignorante de las cosas de Dios, ¿verdad?, dice, nada me pasará, ¿verdad?, queda mucho tiempo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero no es así, mis hermanos. Cada vez, ¿verdad?, va pasando el tiempo. No es solo, mis hermanos, que se nos pasa la vida, sino que va pasando el tiempo y todas las cosas que podíamos hacer, ya no las podemos hacer. Toda la destreza que había en nuestro cuerpo, ya no la tenemos. Y así, mis amados hermanos, ¿ok? Que a lo mejor planeábamos ciertas cosas, ¿verdad? Y, y por alguna enfermedad o algo, ¿verdad? Ya no podemos porque o tenemos problema en una pierna, en una mano, ¿verdad? Y, y así, mis hermanos, o sea, el hombre, ¿verdad? Como dice la Escritura, el hombre hace planes, tiene ideas, ¿verdad? Pero al final el que tiene la última palabra es Dios, mis amados hermanos. Entonces, en vano, ¿verdad?, nosotros nos gloriamos o nos vanagloriamos, ¿verdad?, de muchas cosas o de ideas propias. Como dice la Escritura, todo tenemos que ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Y, y en su voluntad, ¿verdad?, para que funcionen las cosas, para que salgan bien, ¿ok, mis amados hermanos? Porque todo lo demás, mis amados hermanos, nos va a traer dolor, ¿verdad?, y problemas. Y no en el instante, ¿verdad?, pero a lo mejor en mucho tiempo o en poco, ¿verdad? Así son los problemas, no sabes cuándo te va a caer, ¿verdad?, el azote encima y cosas que te pueden, ¿verdad?, durar para toda la vida incluso, mis hermanos, ¿ok? Pues somos almas, ¿verdad?, vivientes, espíritu vivificante, tenemos un corazón, ¿verdad?, y donde guardamos todos nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestra mente espiritual, y eso, ¿verdad?, va a ser limpiado para poder entrar al reino de los cielos,
vamos a ser totalmente limpiados, renovados, adquiriendo un nuevo corazón, ¿verdad? Y una nueva mente. Y santificados para entrar, mis hermanos. Pero mientras estemos aquí, todo eso permanece, todos esos recuerdos, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado queda en nuestra mente. El Señor sí nos alivia, sí nos da la fuerza, ¿verdad? Y nos alivia para que las cosas no sean dolorosas, para que no nos afecte, ¿verdad? A manera de provocar, ¿verdad? Dolor espiritual en nosotros, ¿verdad? Y debilidad de fuerza, ¿verdad? Y llegar, ¿verdad? Al nivel de que Satanás y el mal nos convenza, ¿verdad? De hacernos algún mal o de hacer algo mal en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, debemos, ¿verdad?, estar cerca de Dios, acercarnos a Dios, y sepamos que estar cerca de Dios y acercarnos a Dios es no cometer pecado. Hacer cosas que no corresponden, es estar lejos de Dios, es alejarse de Dios, porque Dios es el bien y en Él no hay pecado. En el Espíritu, en su palabra, en todo lo que Él nos pueda decir a nuestro corazón, en todo el sentir que nos pueda poner a nuestro corazón, en ninguno de ellos hay pecado, mis hermanos. Todo lo que siente cada quien, ¿verdad? Todo lo que siente el ser humano, que es, ¿verdad?, el deseo de hacer algo que es pecado, que es mal, que es adulterio, que es fornicación, ¿verdad?, viene de parte de Satanás. Es una palabra espiritual de un demonio hablando, ¿verdad?, y convenciendo tu corazón a alejarte de Dios. Te llama hacia Él, ¿verdad?, para que tú te alejes de Dios. Eso es alejarse, mis hermanos, y acercarse de Dios, ¿verdad? Acercarse a Dios es hacer la justicia, es hacer la palabra y lo que Él nos manda, que está escrito. O sea, lo puedes ver por los ojos. Pero también, así como se siente, ¿verdad?, el deseo de hacer el mal, también tú sientes el deseo en tu corazón de hacer lo correcto y hacer el bien. Y oír eso en tu corazón y hacerlo es obedecer a Dios. Y todo lo que esos deseos que vienen de Dios vienen conforme a lo que también está escrito. O sea, puedes ver por tus ojos de carne, ¿ok? No puedes decir tú que tú sientes hacer algo de parte de Dios, ¿ok?, pero que eso contradiga algo que está escrito, como muchos, ¿verdad?, profetas y gente que se dice de Dios, dicen, ¿ok? Dicen que Dios les dio una visión que significaba esto, lo otro, pero ni siquiera ese sentir o eso que ellos quieren hacer viene de Dios, porque el sentimiento y las ganas de lo que ellos quieren hacer contradice la Escritura, o es algún adulterio, alguna fornicación, lascivia, amor al dinero y a la riqueza, entonces contradice lo que Dios ya es, ¿ok? Porque esa Escritura, mi hermano, está para el que no tiene buenos sentidos espirituales. Porque los sentidos espirituales, mi hermano, se ganan con el tiempo. Y aprendemos a distinguir cuando algún sentir viene de la voz de Dios, para que tú hagas conforme Dios quiere, y estás oyendo a Dios en tu corazón, y estás sintiendo bien lo que Él te quiere decir y quiere hacer que hagas. O algún sentir viene de Satanás, y quiere inducirte a alejarte de Dios, a alejar tu mente de Dios y tu corazón, y te está induciendo a hacer algo que a Dios no le agrada. Recuerden que Dios te ama a ti, ¿ok? Te ama a ti, pecador, o te ama a ti, persona, ¿verdad?, o hombre, espíritu vivificante, ¿verdad?, y salido de Dios. Te ama a ti, pero aborrece el pecado, por lo cual Satanás siempre quiere inducirte en tu corazón a que tú lo anheles, que tú cometas lo que Él te ordena, el mal, para que te aparte de Dios. Porque estar con Dios, alejarte de Dios o estar con Dios corresponde a eso, a que tu corazón y tu mente se acerquen a ese espíritu, a esa palabra, a esas órdenes
y hacerlas. Cuando tú las haces, tu corazón está cerca de Dios, está cerca de ese espíritu que tiene esas ordenanzas, esa mente y esa forma de ser. Pero cuando tú haces lo contrario, tu corazón está cerca de Satanás, que tiene esas ideas, ese pecado, esos deseos malignos. Por eso el Señor, mis hermanos, les dijo claro a los fariseos, ¿verdad? Le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En el cuerpo, mi hermano, yo era hombre igual a Jesús, estaban todos ahí, estaban debatiendo, pero en el corazón estaban lejos de Dios. Y su padre era Satanás, porque los deseos de Satanás querían hacer, porque Satanás quería destruir a Jesús, quería destruirlo, quería no darle mala fama, quería hacer todo tipo de mal contra Jesús. Y eso era lo mismo que ellos estaban sintiendo. Ahí es para que vean qué espíritu les estaba hablando a ellos en su corazón. Y ellos le estaban oyendo y ellos le estaban haciendo caso. Entonces, si su corazón de ellos estaba cerca de Satanás, no podía estar cerca de Dios. Porque como dice la Escritura tal cual, no pueden servir a dos señores. O estiman a uno, quieren a uno, ¿ok? Y menosprecian a otro. O menosprecian al otro y quieren al otro. Y así, y viceversa, ¿verdad? Eso quiere decir que su corazón no puede oír al bien y al mal al mismo tiempo. O oyes completamente al mal y lo prefieres, o oyes completamente al bien y lo prefieres, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, estar cerca de Dios es, mi hermano, que tu mente, que tu corazón genere espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que es generar espíritu de Dios? Es generar pensamientos espirituales que no puedes palpar, buenos deseos, generarlos y hacerlos realidad en ti. Porque no solo eres lo espiritual, no solo eres tu mente, sino que tienes un cuerpo para trabajar para Dios, para trabajar para el bien. Entonces, si Dios te dio ese cuerpo es para trabajarle a Él, ¿ok? Y si tú tienes obediencia a Dios, tu mente, tu espíritu trabaja con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre está generando buenos deseos, cosas buenas, sin pecado, ¿ok? Desear al que lo necesita, ¿ok? Deseando, mi hermano, ayudar en lo que sea al que lo necesita, sea en palabras, sea en cosas necesarias para el cuerpo, en lo que sea. Porque mi hermano, dice que tu fe no sea solo de fingimiento solamente, o que no sea solo una fe de palabras solamente, sino que sea de hecho y en verdad. Como ejemplo lo pone eso en la palabra, mis hermanos, ¿verdad? Dice, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué utilidad tiene que de ti salga, por ejemplo, tranquilo, hermano, dándole una paz falsa a alguien? Tranquilo, hermano, come, bebe, regocíjate, abrígate, ¿verdad? Y no le dan para vestirse, ni para comer, ni para abrigarse. Entonces, son palabras mentirosas, son palabras de un mal espíritu, porque quieren darle tranquilidad a alguien, pero una tranquilidad falsa, diciendo cosas que no son real, que cómo, ¿verdad?, él se va a abrigar o va a comer si no le dan esas cosas. Y así muchas cosas más, mis hermanos. Entonces, ser de Dios y estar cerca de Dios es tener un corazón con Dios. Y un corazón con Dios, mis hermanos, que tiene a Dios dentro, tiene un buen espíritu, una buena mente, que genera buenas cosas hacia los demás. Porque Dios es bueno. Y no solo genera cosas buenas hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, porque Dios también nos ama, ¿verdad? Y también Él jamás nos va a decir en su palabra y en todo lo que nos dice que pequemos, que hagamos algo que no conviene, algo que nos sirve, mis hermanos, ¿ok? Entonces, ahí podemos tener un poco más claro, ¿verdad?, que lo que es ser de Dios y servirle a Dios. En vano, mis hermanos, es, ¿verdad?, llevar un libro escrito, llevar hasta escritura, mi hermano. Porque es escritura, es letra, es tinta, ¿ok? Tiene un significado que hay que saber entenderlo bien y es útil
Y es lo mismo que en la mente de Dios es lo mismo, pero hay que saberlo entender, ¿ok? Pero aún así, si la llevamos, no sirve. Si no obedecemos, si no hacemos la mente de Dios, y la mente de Dios en nosotros sea la palabra, ¿ok? Para que nuestro corazón, nosotros, nuestros pensamientos estén en Dios, ¿ok? Eso es lo que siempre nos ha querido decir el Señor, ¿verdad? Si creéis en mí, ¿verdad? Estaré yo en vosotros y vosotros en mí y en mi Padre, como diciendo, vamos a ser un solo espíritu, una sola mente, ¿verdad? Y, y así, mis amados hermanos, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Nos ayuda a comprender estas cosas, ¿verdad? Que al hombre pecador y al hombre común no entiende. Ellos piensan, ¿verdad?, que llevar un libro grande, una Biblia, ¿verdad?, grande debajo del brazo, ir a congregarse o hacer acciones obligadas. O sea, no hacerlas por naturaleza, no que tú realmente quieras ayudar a alguien, sino que lo haces porque te está viendo el hombre a cargo de a donde se congregan o a algún hermano, ¿verdad? Y tú te haces el generoso y le ayudas a otro. Sino que no haciendo acciones fingidas, ¿verdad? Como un político o gente, ¿verdad?, que quiere ser reconocido por los hombres, que es bueno, sino que siendo natural de Dios, realmente teniendo a Dios, eso te hace de Dios, ¿ok? Teniendo una mente de Dios, teniendo el corazón de nuestro Dios, o sea, su palabra, sus mandamientos, y hacerlas nosotros mismos en nuestra vida. Y compartir hacia los demás todas esas cosas. Y tal cual nos dice la Escritura, mi hermano, ayudar al necesitado, al pobre. Por ejemplo, él le reclama a un pueblo en Isaías, ¿verdad? 58 creo, y en otras partes más. Reclama, ¿verdad?, que ellos ayunaban y hacían oración y todo, ¿verdad?, pero no les servía. O sea, que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. O sea, su mente, sus pensamientos, todo está lejos de él. Pero por fuera, ¿verdad?, fingían honrarle. Pero por dentro su mente estaba muy lejos de Dios. No hacían lo que Dios les mandaba, ni oían a Dios. No oían esa misericordia cuando les hablaba a él, a su corazón, ayuda a él que necesita, ayuda a tu hermano. Sino que se reunían y ayunaban y hacían tanto sacrificio, pero para ellos mismos, para oprimir a sus siervos, para hacer todo para su propia vanidad. O sea, yo hago esto porque, mira, soy mejor que tú y así, ¿ok? Pero ¿qué les pedía el Señor? Un buen corazón. O sea, les decía, comparte tu pan con el hambriento, ayuda al pobre, al necesitado, ¿verdad? Decía, ¿verdad? O sea, ser bueno, en realidad, ¿ok? Deja las ligaduras de impiedad, o sea, deja de ser impiadoso, de no sentir, no entender a los demás que sufren, y nacerá tu luz, ¿verdad? Como la mañana, y dirás, Dios mío, ¿verdad? Oh Jehová, y yo te oiré y te responderé, y nacerá tu luz como el alba, ¿verdad? O sea, como si cuando empieza a amanecer y empiezas a ver una luz, ¿verdad? Así también nos dice, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? O sea, Él está claro lo que quiere de nosotros. Nosotros somos los que nos hacemos los sordos, los ciegos, porque se entiende, sí se entiende el Evangelio, ¿ok? El hombre entiende lo que tiene que hacer, entiende que tiene que cambiar, pero no quiere. Siempre se hace el estúpido, el tonto en su mente, ¿ok? Siempre se hace el que no entiende, siempre se hace el que, ¿qué debo hacer, verdad? Pero cuando le dicen realmente lo que tiene que hacer, en vez de hacerlo, hace, no, es que no lo entiendo bien. Y trata de escapar, ¿ok? Y trata de irse, no, pero el Señor me ama y tiene misericordia y me perdona porque soy tan débil. Pero son débiles porque están lejos de Dios, porque no quieren acercarse a Dios, no quieren obedecerle, ¿ok? Porque realmente el Evangelio sí se entiende, ¿ok? Y los deseos de Dios con nosotros también se entienden. Lo que pasa es que el hombre no quiere a Dios, no quiere acercarse a Él. Y pierde, mi hermano, estar cerca de Dios y va a perder la salvación. Ni muy cristiano que sea, mi hermano. O sea, ni muy religioso que sea, porque cristiano es ser de Cristo, pero si no le obedecen y no cambian, ¿verdad?
no son de Cristo, o sea, religiosos, según ellos creyentes, ¿verdad? O sea, ni muy que aparenten ser religiosos con crucecitas, con libros, o con una apariencia fingida de piedad, ¿verdad? Ni muy así que sean, mis hermanos. Pero si no le quieren obedecer al Señor y si no quieren cambiar y siempre están buscando cambiar el Evangelio, escapar de lo que entienden en realidad y tratar de cambiarlo a su manera, tratan de cambiarlo a su manera, lo que quieren ellos, y de ahí salen todos los demonios, mi hermano, y todo Satanás mentiroso, y salen todas las denominaciones de religiones que no vienen de Dios, que son de un anticristo, de algo que no es de Cristo, de algo que es contrario a Dios, y son deseos de hombres, ¿ok? Son los deseos de los hombres y de Satanás, del pecado, de desobedecer a Dios, de que no quieren obedecerle y acomodan su propio entendimiento a una manera irracional, comprenden irracionalmente el camino que Dios les ha dado de cambiar su mente y su corazón y obedecerle a Dios, o sea, entregarte a Dios, entregar todo lo que eres, porque en tu mente está todo lo que eres, está en tus decisiones, está tu forma de vivir, está tu forma de pensar, está tu forma de cómo vas a decidir ante las situaciones. Y eso significa, mi hermano, entregarte a Dios completamente, que tu mente sea de Dios, que esas palabras entren aquí y ellas gobiernen, ¿ok? Ellas gobiernen, ellas sean tus decisiones, conforme a ellas, conforme al Señor, tomes tus decisiones de tu vida, ¿ok? Conforme a ella gobierne aquí, que ella, cuando venga Satanás a tentarte a adulterar o a tomar algo que no te corresponde o a robar, no lo hagas, porque esa palabra gobierna en tu mente. Ahora te dice, no, no conviene, es malo, sígueme a mí. Eso es seguir al Señor, eso es ser cristiano, eso es ser nuevo, eso es ser una nueva criatura, eso es ser hijo de Dios, eso es que Dios está contigo y tú estás con Dios, ¿ok? O si no, no hay nada nuevo. Si no, no se van a salvar. O si no, mi hermano, no están obedeciendo. O si no, mi hermano, son pura fachada y fingidura y son hijos del diablo. Son parte de esos ministros, mi hermano, de maldad, que se disfrazan de ministros de justicia, pero su corazón todavía está lleno de maldad y de hipocresía. No son lo que son en realidad o lo que fingen ser. Y se van a perder. Porque Dios nos dio el Evangelio, nos dio la verdad, nos habló en verdad, en justicia, y el hombre tiene que arrepentirse, cambiar y obedecer para ser nuevo, para limpiar ese viejo corazón, esa vieja mente maligna, con malos deseos, y convertirlo en buenos deseos, para acercarse a Dios. ¿Y cómo se acercan a Dios? Por medio de Jesús, por medio de la palabra, por medio de la obediencia a ese Jesús, a esa palabra, que es el bien. Pero si no le obedecen, si no se renuevan ni se limpian en Él, tal cual el Evangelio como Él lo demostró en tantas parábolas, ¿ok? No van a poder acercarse a Dios, ¿ok? Dios les bendiga, mis amados hermanos, y abrazos fraternales para todos. Cristo vive, Cristo viene, Cristo reina, ¿ok? Y estamos en los últimos tiempos. Sigamos adelante. Abrazos fraternales en Cristo Jesús, mis hermanos, les amo mucho. Sigamos adelante. Esforcémonos, ¿verdad? Como dice la Escritura, esforzados por entrar. Y no dejemos, ¿verdad?, entrar cosa maligna a nuestro corazón, cosa que nos aleja de Dios, cosa que, mi hermano, nos hace cometer pecado y que vienen en el nombre de Dios como ellos predicando que son de Dios, ¿verdad? Pero nos alejan de la palabra verdadera de Dios, del bien y de lo correcto, y nos quiere acercar al adulterio, a la fornicación, a la avaricia. No hagamos caso de esas cosas y permanezcamos, mi hermano, en el correcto espíritu, ¿verdad? En la correcta palabra y permanezcamos, ¿verdad?, en Dios, ¿ok? Permanezcamos en Él, no nos alejemos de Él. Sabemos que estar en Él es estar en su espíritu, en su mente, obedeciendo y haciendo su voluntad. Pero si cualquier cosa, mi hermano, que sea pecado, no es estar en Él, todo lo contrario, nos aparta de Él. Y eso es el camino, mis hermanos. Esas son las cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Todo lo demás no sirve. Toda cosa, mi hermano, de apariencia, toda cosa
que realmente no nos hace un corazón correcto, bueno en verdad, no proceden de Dios, no proceden, ¿verdad?, de la verdad, mis amados hermanos, y, y no vamos a ser salvos por tales cosas, ¿ok? Dios les bendiga, mis amados hermanos, abrazos fraternales, ¿verdad? Sigamos adelante en Cristo Jesús, el Señor viene, ¿verdad? Y gloria a Dios para siempre.